servir a Dios cuando todo está bien. Es fácil servir a Dios cuando cuando la emoción, todo está alineado. Pero difícil es cuando las cosas están mal. Y al entender nosotros nuestro propósito, escuche bien, no es hasta que entendemos nuestro propósito y nuestro llamado en la vida, el llamado que Dios nos ha hecho al ministerio, no es hasta que lo tenemos claro, lo podemos ver, que realmente elaboramos una visión y hay algo en lo que usted y yo nos podemos mantener enfocados. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, voy a hacer una nación grande. Esa es la visión. Eso es lo que él miraba. Y es importante, decía, que a nosotros entender qué es lo que Dios quiere para mi familia, qué es lo que Dios quiere para mis hijos, qué es lo que Dios quiere para el ministerio, que al yo tener esa visión bien definida, que yo me mantenga enfocado. Y como decíamos la semana pasada, que aprendamos a ser fiel, no importa, venga lo que venga y pase lo que pase, que podamos nosotros mantener el enfoque. Una vez más, no es hasta que entendemos nuestro propósito y llamado en nuestra vida, en el ministerio, que realmente podemos elaborar esa visión y mantenernos enfocados. Cuando Dios le mostró la visión a Abraham de su descendencia, le dijo, va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Miramos la vida de Abraham. Abraham enfrenta muchos obstáculos, muchos desánimos, muchos errores, pero Abraham mantuvo el enfoque. Me atrevo a decir en esta hora que muchos de los problemas que vienen a nuestra vida llevan el fin de hacernos perder el enfoque. Una vez desenfocados, perdemos el rumbo y fallamos en cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo aquí a esta tierra. Cuando Jesús inicia su ministerio, podemos nosotros observar que fue llevado por el Espíritu al desierto. Podemos leer los evangelios y darnos cuenta. De repente llega Satanás, llegó el adversario y lo tentó, nos dice la Escritura. Y una de las tentaciones, muchos de los que estamos aquí en esta hora podríamos decir, pues era una tentación sencilla, una tentación que pareciera ser inofensiva. Mateo el capítulo 4, el versículo 2, si lo quiere tener como referencia, nos dice la Escritura, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Escritura, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el escritor nos está enseñando las tentaciones, y miramos aquí 3 tentaciones que el maestro atraviesa, que enfrenta. Una de las tentaciones dice que después de haber ayunado 40 días, no sé si usted ha ayunado 2 días, 3 días, 7 días, pero se le antoja de todo a usted, ¿verdad? Y parece ser que se llegan las promociones a casa. Ahora, decía, llega el tentador y le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Yo me he puesto a meditar muchas veces porque a veces creemos que la tentación nada más es caer en el adulterio, la fornicación o las drogas, etcétera. Pero la tentación, la naturaleza de la tentación es, dile a esta piedra que se convierta en un pedazo de pan. Y lo he mencionado muchas veces que para nosotros convertir una piedra en pan, pues diríamos, no parece algo ofensivo, no parece un pecado. Al contrario, diría uno, wow, qué suave, miraste lo que hizo.
La pregunta es, ¿dónde estaba la tentación? Cuando nosotros entendemos que el propósito de Jesús de ir al desierto era tratar con su carne, la naturaleza de la tentación es que al él convertir esa piedra en un pedazo de pan, ahora él no está alimentando su espíritu, está alimentando su carne. En el transcurso de hacer una labor y una tarea espiritual, él convirtió eso en un pedazo de pan, y si hubiese convertido eso en pan, de alguna forma él salió del objetivo, del enfoque que él tenía, y hubiese entonces perdido el rumbo. Ahora le decía una vez más, me atrevo a decir en esta hora que muchos de los problemas que vienen a nuestra vida llevan el fin de hacernos perder el enfoque. Una vez desenfocados, perdemos el rumbo y fallamos en cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo aquí a esta tierra. La única manera que se cumplirá el propósito de Dios en nuestra vida será solamente si no perdemos de vista la brújula. En inglés le dicen el compass. Es el que te marca la dirección hacia dónde debes ir. Solo sucederá si nos mantenemos tú y yo enfocados. El primer punto del que quiero hablar es el GPS. No sé si le puedes bajar poquito, está haciendo feedback. El GPS. Todos sabemos lo que es un GPS, ¿verdad? Un GPS. Uno de mis hobbies, y creo que muchos de ustedes lo saben, una de mis, no sé la traducción de hobbies, pero uno de mis mejores pasatiempos es la pesca. Para mí no hay nada más relajante que estar en el alta mar peleando con un pez entre yo y él, y estando ahí en el alta mar me ha tocado ir donde el barco nada más estamos buscando la dirección, y de repente usted mira un pececito volador, mira un pez que sale del agua y de repente extiende las alas y se ve hermoso cómo desciende. De repente se encuentra a un pez sol, un pez enorme, enorme. Lo mira que nada más está agarrando sol ahí. Me ha tocado mirar unos hermosos calamares juntos, cómo cambia su piel de color. Me ha tocado mirar, no le miento, 500 miles de delfines atravesando el mar y nada más brincando, y un paisaje tan hermoso. Decía, para mí no hay nada más relajante que estar ahí. El brother Joaquín dice amén, amén. Ballenas y todo lo que mira uno. Pero fíjese bien, no solo se trata de ir a pescar. Cuando uno hace un plan para ir a pescar, hay que elegir un buen día. Hay que elegir una buena embarcación. Hay que elegir un buen capitán. Y muy importante, hay que asegurar que tenga un GPS. Les decía, para no perder el enfoque necesitamos tener esa brújula, necesitamos tener ese GPS, necesitamos tener esa dirección. Según algunas personas se dice que el 99% del pez se encuentra en el 1% del mar. Una vez más, el 99% de los peces están en el 1% del mar. En otras palabras, no se trata cuando va uno a pescar nomás decir, pues dale para allá, tírala y a ver qué sale. Porque hay partes en el mar donde uno no ve la profundidad. Marca ahí el medidor y dicen, no hay distancia, y usted la puede tirar y puede quedarse ahí toda la mañana, toda la tarde sin conseguir pescar nada. Decía, es importante, hay que elegir bien el día, hay que elegir una buena embarcación, hay que elegir un buen capitán,
y sobre todas las cosas hay que tener un GPS. De otra manera, eso bonito, eso relajante, eso hermoso, se puede tornar en algo, una experiencia fea. Me recuerdo hace muchos años que tuvimos un día de pesca de padre e hijo. Cuando mi padre todavía vivía, fuimos a conocer Puertecitos, un lugar hermoso, y tuvimos nada más la familia de nosotros y una familia de la iglesia. Conocimos este lugar y llegó mi papá emocionado, dijo, vamos a llevarnos a los de la iglesia, que ellos también disfruten. Dio la casualidad que en esos días el clima cambió y empezó a ponerse caliente. Estábamos con unas casitas de campaña y recuerdo que estaban los niños metiéndose a bañar. En ese entonces estaba yo ahí entre los niños y a las horas empezó a apretar el calor. De repente empezaron todos los que se habían metido a bañar, empezaron con la arena a literalmente rozarse. Me recuerdo algunos niños y estaban los niños llore y llore con las manos alzadas. Y mientras nosotros queríamos compartir ese buen tiempo, estaban diciendo, ¿a dónde nos trajeron? Y decía, es importante cuando nosotros entendemos, al hablar nosotros de la dirección de la vida que Dios nos quiere llevar, el propósito que Dios tiene, cuando nosotros tenemos bien definida la marca donde queremos llegar, la visión, podemos nosotros hacer de nuestra vida un camino agradable, podemos hacer de nuestra vida, del ministerio, de todo lo que Dios tiene para nosotros, algo hermoso, algo que disfrutamos. O podemos, como ese día, vivir una vida miserable donde tengo problemas aquí, tengo problemas allá y las cosas no salen a como yo pensaba, como yo deseaba, como yo quería. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia que había una nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los guiaba de noche. En otras palabras, ellos tenían una dirección. Dios estaba ahí para guiarlos. Estaba ahí en el día y en la noche para darles una dirección. Algo debe estarnos guiando a ti y a mí. ¿Hello? Algo debe mantenerte a ti y algo debe mantenerme a mí en ruta. Necesitamos entender claramente qué es lo que Dios espera de nosotros. Necesitamos conocer claramente cuál es nuestro propósito, por qué estoy aquí en la tierra. Una vez teniendo marcado el punto, no debemos distraernos. Todos necesitamos, por así decirlo, ese GPS, necesitamos a Dios en nuestra vida. Es importante, decía, ahora hablando de este tema del enfoque, mantente enfocado. Lo decía al principio, es importante cuando la única manera de mantenerme yo enfocado es entender la visión, entender qué es lo que Dios me ha mostrado, hacia dónde es que Dios me quiere llevar. Estuve hablando de mantenernos fiel durante la prueba, pero necesitamos tener, como se lo decía, ese GPS, ese punto que dice, aquí es a donde tienes que llegar. Y en esta hora quisiera que nos hiciéramos esa pregunta nosotros, ¿hacia dónde es que voy? ¿Hacia dónde es que Dios me quiere llevar? ¿A la vuelta de 5, a la vuelta de 7, a la vuelta de 10 años? ¿Cuál es mi destino? ¿Estoy viviendo la vida nada más a ver si está bueno el día de pesca? ¿O estoy nada más a ver qué sale o a ver si me va bien? ¿O realmente tengo marcado un punto y digo, voy a enfocarme? En inglés hay una palabra que dicen tunnel vision, tener esa visión específica apuntando hacia una dirección y mientras vienen cosas a mi vida, cuando viene la tentación a Jesús,
Y le dice Satanás, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Podemos notar que Jesús decía, en otras palabras, hazte para allá, porque yo tengo un objetivo, tengo una misión. Hacer lo que tú me estás pidiendo ahorita me va a quitar del propósito por el cual yo vine a esta tierra. Y vamos a entenderlo mientras avanzamos. Número 2, es importante que no perdamos por nada, que no perdamos el enfoque. Número 2, no pierdas el enfoque. Lo decía, queda claro que cuando Jesús inició el ministerio, uno de los objetivos de Satanás es hacerte perder el enfoque. Ahora quiero que medites en esto unos minutos. Mientras voy hablando cada uno de estos puntos, que examines en tu vida. Decía, a veces creemos que la tentación nada más va a llegar de una forma que vamos nosotros a distinguirla. Puede llegar a nuestra vida y no darnos cuenta. Como le decía, nada se miraba ofensivo de convertir esa piedra en un pedazo de pan. ¿Y qué me va a pasar? ¿De qué manera va a afectar esto el ministerio? Pero vamos a ir entendiéndolo. Una vez más, cuando Jesús inicia el ministerio, quedó muy claro que el objetivo de Satanás era hacerle perder el enfoque. Sea que estás enfocado en arreglar tus finanzas, sea que estés enfocado en arreglar tu matrimonio o tu casa, el ministerio, cualquiera de las áreas de tu vida, es importante entender que la tentación siempre va a llegar en un paquete presentable. Mateo el capítulo 10, el versículo 16. Dice la Biblia, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Dice la Escritura, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A ver, hágale como palomita. Prudente, ¿verdad? La palomita sencillita. Pero ¿cómo es la serpiente? ¿Cómo es la serpiente? La serpiente, usted haga un movimiento así cerca, ¿y qué hace la serpiente? Lo va a picar, ¿verdad? Se va a proteger. En nuestra vida, cuando algo se acerca a nosotros, nosotros tenemos que ser, hay una versión que dice astutos. En otras palabras, a ver, wait a minute, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que a dónde me quieres llevar? Porque una vez más vamos a la tentación de Jesús. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en un pedazo de pan. Y Jesús lo detiene y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, ahorita no es tiempo de ir a comer, ahorita no es tiempo de alimentar la carne, es un tiempo para alimentar el espíritu. Le decía una vez más, las tentaciones siempre llegan en un paquete presentable y la Biblia nos dice que seamos nosotros prudentes como serpientes. Usualmente son las cosas que agradan a la carne que lo hacen a uno perder el enfoque. El libro de Juan, primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 1. Perdón, segunda de Juan. Aquí andamos con Juan, ¿verdad? Primera de Juan, perdón, el capítulo 2, versículo 16. Porque todo, dice la Escritura, lo que hay en el mundo, diga conmigo todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino de ¿quién? Dice la Escritura, sino de el mundo. Es importante
la naturaleza de la tentación, por lo general dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de el mundo. Ahora, le decía, siempre que la tentación llega a nuestra vida, va a llegar en un paquete presentable, va a llegar a nuestra vida de una forma inofensiva y sin saberlo, decía, la finalidad de Satanás es desenfocarnos. En otras palabras, tú dices, este año yo voy a leer la palabra del Señor. Este año yo voy a leer toda la Biblia. Y empieza usted en enero, las primeras semanas bien, y luego de repente le habla, oiga, amiga, ¿cómo estás? O amigo, ¿cómo estás? Te invito a desayunar. Y sin saberlo, son pequeñeces, son cosas que descuidé la lectura. De repente ya se fue febrero, ya se fue marzo y dejé de leer. Y decía, en todas las áreas de nuestra vida, la finalidad de Satanás es hacernos perder el enfoque. Usualmente son las cosas que agradan a la carne que te van a hacer perder el enfoque. Para una persona que se ha propuesto servir al Señor, la tentación llega con una oferta quizás de trabajo, con un aumento de horas. Para quienes intentan arreglar sus finanzas, la tentación llegará con una buena promoción. Y decía, podemos mirar, el otro día me dice una persona y yo digo, wow, amén, que lo apoyo, pero me dice esta persona, pastor, y yo lo miraba en fuego para el Señor, me dice, ya ando queriendo meterme a la cárcel a trabajar. Y a veces uno como pastor dice, quieres que Dios lo bendiga, pero también quieres que sirva a Dios. Porque de repente hay algunas decisiones que tomamos en la vida que ya no nos permiten servir a Dios. Y esta es una de las cosas difíciles cuando nosotros servimos a Dios, que aprender a poner también a Dios y darle a Dios su tiempo y el lugar que a Él le corresponde, porque al final del día, decía, cuando entiendo cuál es mi destino, hacia dónde voy, yo necesito todo lo que viene a mi vida, aprender a decir, bueno, esto va a estorbar que yo llegue aquí, esto me va a impedir que yo llegue acá. Y eso era la naturaleza de lo que Jesús decía, no solamente de pan vivirá el hombre, aunque es algo pequeño, pero me está tentando a desenfocarme del lugar hacia donde Dios me quiere llevar. Podemos nosotros mirar en el libro de Jueces, el capítulo 16, Jueces, el capítulo 16, y conocemos esta historia de este hombre llamado Sansón. Capítulo 16, versículo 4. Dice la escritura, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba, diga conmigo, Dalila. Cuando nosotros leemos el libro de los Jueces, nos damos cuenta que por la maldad de la nación de Israel, Dios los entregaba en manos de los enemigos. Podemos mirar cómo Dios los entrega en manos de Madián, la historia de Gedeón, y podemos ir mirando todo históricamente en la nación de Israel. Se portaban bien, había libertad, de repente se portaban mal y eran entregados en manos del enemigo. Bueno, Sansón, cuando leemos el libro de los Jueces, Dios levanta a estos hombres con una misión, con un propósito, con un objetivo. Y se le había dado instrucciones específicas tanto a la mamá como a este hombre de ciertas cosas que él tenía que hacer. Y nos damos cuenta que dice la escritura, después de esto aconteció que se enamoró. Decía, la tentación siempre va a llegar en un buen paquete.
Y eso es lo peligroso, that's the hard part, es lo difícil de nosotros. Decía, yo sé a dónde voy, sé qué es lo que tengo que hacer en mi vida, y en el transcurso, en el camino, van a llegar muchas ofertas que te van a querer desviar. Yo iba en esa dirección, pero es que me salió este trabajo que no lo puedo dejar ir. Esta es una oportunidad en la vida. ¿Usted cree que Jesús no se le antojaba una cheeseburger? Que podría haber dicho, ahorita esta piedrita la voy a hacer en, no sé cuál es su mejor hamburguesa. Dice mi esposa que tiene una semana ya siendo crave una Whopper. Pero yo no sé, Jesús podría haber dicho, ahorita esta lo voy a... Pero me va a hacer perder el enfoque. Entonces, es ahí que se vuelve pecado. La naturaleza del pecado es que me sacó del carril, me sacó del camino, y ahora no voy hacia la dirección que Dios quiere que esté. Miramos, decía Jueces, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Miren, Dalila era de los filisteos. Podemos mirar y dice la escritura, Dalila, y si indagamos en la palabra, su nombre quiere decir la que debilita. Sansón se enamoró de la que debilita. ¿Y cuántos saben que las novelas debilitan? No digan amén muy fuerte, decía Esteban Guzmán. Hay ciertas cosas en nuestra vida, escuche bien, sea el tiempo en las redes sociales, sea el tiempo en la televisión, sea el tiempo con la comadre o en el teléfono, sea el tiempo con la comida física, el alimento, que nos van a debilitar y no van a permitir que hagamos la función que Dios nos ha traído a este mundo a hacer. Y dice la Biblia que aconteció que se enamoró de esta mujer del terreno enemigo al que ellos tenían el propósito de pelear, de combatir, y se enamoró de la que debilita. Leemos en el versículo 7 que ella empieza a tratar de indagar, ¿dónde es que está tu fuerza? Le responde Sansón, si me ataren con 7 mimbres. Y vamos mirando, si usted lee el verso 11, y le comienza a jugar de alguna manera, a estar coqueteando, por así decirlo, con el pecado. El versículo 15, después de echarle mentira 1, 2, 3 veces, Sansón, creyendo que no pasa nada. Oh, pastor, yo estoy en control aquí, no he perdido de vista el propósito, la meta. Empezaba a tener una conversación con la que debilita, empezaba a tener esa relación con la que debilita, y de repente, dice el versículo 15, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto, y aún no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Dice la Biblia en el versículo 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, dice la escritura, pues todo su corazón. Y sabemos la historia, dice que le sacaron los ojos. ¿Qué hacemos con nuestros ojos? Miramos. Perdió el enfoque, perdió la brújula, perdió la dirección hacia donde él iba y el propósito por el cual él había nacido. Yo decía, es importante que entendamos, es difícil, pero a nosotros tener una visión clara, nosotros debemos cuidar mucho que nada ni nadie, ninguna promoción, nada nos haga perder
el destino y el punto hacia donde nosotros nos dirigimos y hacia donde nosotros vamos. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. Empezaron bien, pero de repente codiciando el dinero, dice el apóstol Pablo, se extraviaron de la fe. Lo que te hace perder la dieta no es un pan enlamado, no es un platillo así que dice usted, no se me antoja. Generalmente es un platillo exquisito. Es un platillo que dices, wow, algo que a tu carne le gusta. Y es importante, decía, lo difícil de este caminar, para mantenernos enfocados, nosotros debemos entender esto, la naturaleza de la tentación, que siempre va a llegar en una buena oferta, en un buen paquete, va a ser algo tentador. Y antes de nosotros ceder a ello, antes de nosotros decir sí, es importante que entendamos hacia dónde es que me quiero dirigir, hacia dónde es que voy, cuál es el destino por el cual yo estoy aquí, y hacerme la pregunta, ¿me va a ayudar esto a llegar o me va a impedir llegar? Jesucristo lo decía firmemente: velad y orad para que no entres en tentación. Es sumamente importante la relación que tú y yo tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Es sumamente importante la relación que tú y yo tenemos con el Espíritu de Dios. Debe ser una relación diaria. Necesitamos trabajar en ella, y realmente la única manera que nosotros vamos a poder atravesar todas las tentaciones y vamos a poder ser exitosos al final de nuestra carrera, al final de nuestra vida, y decir, cumplí, como decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. La única manera va a ser si el Espíritu Santo de nosotros nos acompaña todos los días. Cuando nos levantamos durante el día, que podamos nosotros tener esa comunión con Él y decirle, es el camino, es la dirección que tú deseas. Es la relación que me conviene, es la relación que me va a ayudar y me va a llevar al destino que Dios tiene para mí. Necesitamos esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Es necesario estar bien posicionado en todo momento. Hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, el ejemplo que miramos de Samuel, segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel. Pero David, dice la Biblia, se quedó en casa. Y todos sabemos la historia. Era el tiempo en el que él tenía que ir a la guerra. Se quedó en casa, y estando en casa vio a una mujer bañándose desnuda. ¿Sí? Y nos dice la escritura que cayó en el pecado de adulterio. Estaba mal posicionado, estaba en el lugar incorrecto. Decía, es importante, como la serpiente, nosotros necesitamos estar despiertos. La forma en que Satanás te va a querer desenfocar no va a ser siempre con un pecado que usted dice, oh, come on, es bien obvio que esto me va a ir mal. Van a ser las cosas pequeñas, van a ser las ofertas tentadoras, cosas que para los ojos, para la carne, son agradables. Pero esa relación con el Espíritu Santo de Dios a diario nos va a ayudar a mantenernos en la posición y en el lugar que nosotros debemos estar. La única manera que vas a mantener el enfoque va a ser no quitar el ojo de la brújula, como decía, tener siempre activamente ese compás, ese GPS, que entendamos, aquí es donde quiero llegar. Dice la escritura, nadie después de poner la mano en el arado
que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando entendemos, está uno, hoy en día es el tractor. Ahora la tierra la harán en el tractor, pero el tractorista no puede ir distraído y de repente en los files empieza a hacer surcos. Él debe ir con la vista bien puesta, y la Biblia nos dice: nadie que después de poner la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos distraer. Si nosotros vamos a ser efectivos en el reino de Dios, va a ser porque estamos bien enfocados. Y cierro con este tercer punto. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos a seguir. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchos ejemplos a seguir. Uno de ellos podríamos entender lo que es la misma palabra de Dios, la Biblia. Cuando nosotros miramos la escritura, miramos estos 66 libros, nos damos cuenta que se escribieron en un lapso de tiempo de alrededor de 1500 años, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el libro de Génesis, Jehová, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Y vamos mirando y dice la escritura, véalo conmigo, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una profecía. Escuche bien, desde el principio de la Biblia, cuando miramos los evangelios, está profetizando que de la mujer van a ser el Mesías. Y ese Mesías va a derrotar a Satanás. Ahora, decía, en este lapso de los 1500 años, hay una consistencia en la profecía y en la palabra de Dios cumplida. ¿Qué es lo que miramos aquí en la escritura? Miramos que servimos a un Dios que está enfocado. No importa que pase un año, no importa que pasen 10, que pasen 1000, que pasen 1500. La palabra que Él habló la va a cumplir. Por eso dice la Biblia que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si nosotros hemos decidido servir a Cristo, decía el canto, no vuelvo atrás. Y necesitamos cumplir las cosas que nosotros pronunciamos, las cosas que nosotros nos comprometemos. Decía, tristemente, empezamos bien ministrando las finanzas. De repente llegó esta oferta, llegó alguien a venderle algo, llegó y ya estoy endeudado otra vez con las tarjetas. Perdí el enfoque. Me había propuesto seguir y no comer esto, no comer aquello, y de repente me ofrecieron, es que ni modo que le dijera que no, y se perdió la dieta. Y decía, esto es algo que va en todas las áreas de nuestra vida, sean las cosas carnales, sean las cosas espirituales. Es un estilo de vida. Pero decía, lo más triste es cuando perdemos la brújula, cuando perdemos la dirección de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si nosotros estamos hoy aquí, decía, era gracias a Dios, a estos hombres y estas mujeres de Dios, que pase lo que pase, venga lo que venga, ellos entendían que tenían un objetivo y lo siguieron. Ejemplos que miramos a seguir, miramos los ejemplos de José el soñador, que pasó tantas luchas, tantas pruebas.
En una ocasión una mujer vino a seducirlo. Dice la Biblia que corrió. Y José fue de bendición para la nación de Israel. El capítulo 11 del libro de Hebreos dice, lo vieron, lo saludaron y lo creyeron. En otras palabras, ellos decían, I see it, veo la dirección, voy hacia un rumbo. El apóstol Pablo lo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo, dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Y esta es una pregunta que nosotros debemos hacernos todos los días. ¿Cuál es la meta? Where is the finish line? Está la finish line allá, está la meta allá, y vamos corriendo por acá. Y de repente otra oferta y ahí vamos corriendo para allá. Y vamos para allá, y vamos para allá. La pregunta es ¿hacia dónde vamos? Al final de nuestra carrera, ¿qué es lo que queremos decir? I finish, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera. ¿Cuál carrera? ¿Hacia dónde corremos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y es importante, decía, la Biblia está repleta de hombres que a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, y esto no quiere decir que no vas a tropezar en el camino, que de repente vas a ceder a una tentación o otra, pero levántate, quítate el polvo y vamos otra vez hacia el rumbo, hacia la dirección. Prosigo, decía el apóstol Pablo, a la meta. Contaba mi padre esta anécdota de esta iglesia que estaba batallando con las finanzas. Se miraron en una crisis y les regalaron, un miembro de la familia les regaló unas gallinas para que produjeran ahí huevos y pues, véndanlos y vayan levantando finanzas. Contaba mi padre, yo no sé dónde las agarraba las gallinas. Y dice que de repente dijeron, oye, pues está bien, ya salió. Vamos a quedarnos con una o dos gallinitas más. Y de repente, pues ya 4 gallinas, no, pues está mejor el negocio. Y así se la llevaron. Y de repente 6 y 8. Se llegó al punto que tumbaron la iglesia. Levantaron un granjero de gallinas ahí. Y en la vida a veces podemos tener sueños, podemos tener visiones, podemos tener metas. He conocido a mucha gente que de repente dices, pero ¿cómo? Y sin saberlo, en el camino, decía, en ese buen paquete, en esa buena propuesta, puede ir aquello que nos hace perder la brújula, que nos hace perder el propósito. Y necesitamos, decía, estar alertas, mantenernos fiel. Hablábamos la semana pasada, en medio de la lucha, en medio de la prueba, y que al final de nuestra carrera podamos realmente estar delante de la presencia de Dios y que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, porque a cada uno de nosotros Dios nos trajo aquí porque hay una tarea que debemos completar, hay una misión que debemos cumplir, y es importante mantenernos enfocados. Escuche bien, si usted va a la cacería, usted no puede, le salieron 2 conejos y tiene el rifle, usted no le puede pegar los 2 a la misma vez. Necesita escoger uno, o es este o es aquel. Pero si dice, voy a agarrar los 2 de un tiro, se le va a ir uno. Y así es en la vida. No podemos tener, bueno, quiero hacer esto, pero también quiero hacer aquello. Necesitas elegir uno. Cuando hablamos del poder del enfoque, si usted mira a una lupa bien enfocada, tiene el poder de encender un fuego. Lo único que tiene que estar enfocada. Una gota de agua, si le cae a una piedra y le da en donde mismo, tiene el poder para perforarla. Usted y yo, enfocados,
cuidado, amén. Porque podemos hacer cosas grandes para Dios. Pero si en medio del camino agarro para acá y luego agarro para allá, y no vamos a lograr mucho. Es importante que nos mantengamos enfocados. Al principio yo le decía y le leía el pasaje de Proverbios 21:5. Cuando las cosas se piensan bien, necesitamos sentarnos y decir: Señor, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero conseguir en la vida? ¿Cómo quiero, como dice Dante Gebel, qué quiero que diga mi lápida? Dice: cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Pero cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Los planes bien pensados traen pura ganancia, pero los planes apresurados, los planes que nomás se atraviesan a nosotros, vienen a traer fracaso. Es mi deseo, amén, que podamos nosotros terminar nuestra carrera en la vida y decir: I am finished, acabé la carrera, llegué a la meta. Póngase sobre sus pies en esta hora. Oh, te damos gracias.